Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en la ciudad de Nueva York. Rod fue engendrado en medio de una familia de artistas. Su padre era el famoso comediante Carl Reiner y su madre, la cantante y actriz Estelle Reiner. A partir de ahí construyó su identidad mediática en torno al entretenimiento de Hollywood, ora como actor, ora como director, productor o activista político. En lo que compete a su carrera como actor, y específicamente en los años 70, se hizo acreedor a 2 premios Emmy interpretando a Michael Meathead Stivitt en la serie All in the Family. Pero sin lugar a dudas, su verdadero legado lo construyó en los años 80 y 90 como director, dirigiendo icónicas películas que de alguna u otra manera marcaron a una generación. Entre ellas destacamos Stand By Me de 1986, When Harry Met Sally del 89, el thriller psicológico Misery del 90 y A Few Good Men de 1992. Paralelo a su vida artística, Reiner estuvo casado con la directora y actriz Penny Marshall, fallecida el 17 de diciembre de 2018 a sus 75 años por insuficiencia renal. Aunque los matrimonios son supuestamente más allá de la muerte, la relación como pareja tan solo duró 10 años. Sin embargo, el proceso de separación fue pacífico, libre de controversias y tan solo flanqueado por la incompatibilidad de agendas profesionales. De esta relación, Reiner tuvo una hija adoptada llamada Tracy, con la cual mantuvo su vínculo como padre hasta la muerte. Entre los años 1981 y 1989, Reiner, atrapado por una fuerte emocional languidez, se mantuvo soltero tratando de reestructurar de nuevo su vida. Mientras su carrera prosperaba, su vida personal se estancaba, víctima de los paralogismos clásicos de Hollywood. Entre ellos, las típicas relaciones superficiales y vacías que propiciaban este estilo de vida. Este estancamiento emocional le serviría como fuente de producción artística. De esta manera llegamos al rodaje de When Harry Met Sally, donde su director de fotografía Barry Sonnenfeld le presentaría a la fotógrafa Michelle Singer. Teniendo más fe que razón, Reiner le apostó al amor y contrajo nupcias en Hawái con Michelle en mayo de 1989. Durante los subsiguientes años, Rob y Michelle se dedicaron a cimentar una familia enclavada en sólidos valores y distanciada de la ya clásica chusma palurda de Hollywood y los medios de masa en busca de escándalos atrabiliarios característicos de esta prole. Fue así como el nuevo núcleo familiar de Rob Reiner se constituyó entre los años 1991 y 1997. En el año 91 nacería su primer hijo, Jack Reiner, que luego se convertiría en periodista y actor. En el 93 nacería su segundo hijo, Nick Reiner, el cual se convertiría con el tiempo en el verdugo de sus padres. En el 97 nacería su hija Romy Reiner, cerrando su círculo familiar y consolidándose como una familia que iba más allá de lo convencional y escapaba de lo tradicional, fundamentada en el amor y en fuertes convicciones, cimentadas en un constante activismo social y político, instrumentalizando así su fama y poniéndola a favor de causas en las que creían profundamente. Entre ellas, el matrimonio igualitario y su oposición a Donald Trump, demostrando que lo importante no es lo que se hace, sino por qué y para quién se hace. Hemos trazado esta línea de tiempo para dotar de contexto la vida de Reiner y su ser en este mundo. Una vida caracterizada ya a sus 78 años en un legado artístico impecable, inexpugnable e imperecedero. También por un matrimonio con 3 hijos arraigado en el amor y el activismo pragmático como figuras mediáticas en lo social, político y profesional. Algo que suele ser muy raro en la industria de Hollywood. Reiner disfrutó de su vida con éxito creativo y plenitud emocional. Sin embargo, la ordalía llegaría, tal vez desde lejos de manera inesperada, para otros desde más cerca como una tragedia anunciada cuando el mítico director a sus 78 años y su esposa Michelle de 70 fueran hallados el 14 de diciembre de 2025 sin vida en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. La primera persona en llegar a la escena fue su hija Romy, la cual reportó lo sucedido a la policía. El informe forense evidenciaba que Michelle y Rob fueron encontrados con múltiples heridas de arma blanca. El autor declarado de estos hechos fue su hijo Nick Reiner, de 32 años, quien fue arrestado solo unas horas después. Nick tenía en su historial clínico diversas intervenciones por adicción a sustancias psicoactivas y estaba diagnosticado con esquizofrenia.
Sin la intención de ofender la fe o creencias de los demás, ofreceremos algunos rudimentos de lo que se sabe sobre la esquizofrenia hasta la fecha. El primer caso clínico documentado data de 1809 y se le atribuye al comerciante británico James Tilly Matthews. Fue diagnosticado por el boticario John Haslam. John Haslam, en su libro de 1810, Ilustraciones de la locura, describiría los siguientes síntomas del comerciante. Delirio de control externo. Matthews creía que unos espías lo torturaban con una máquina magnética llamada Heirloom, la cual, según él, enviaba rayos para controlar sus pensamientos y hacerle daño. Según la descripción de Haslam, esto incluía alucinaciones somáticas, la máquina causaba dolores físicos y algo denominado paranoia política. Sentía que los espías influían en el gobierno británico para generar una guerra con Francia. La psiquiatría, llamada en esa época McDoctoring, debido a que estaba en su génesis, no dio el mejor tratamiento al dolama de Matthews, el cual se caracterizó por una arcaica técnica cognitivo-conductual, el aislamiento y el confinamiento. Como testimonio final y memoria de los otros, podemos decir que James Tilly Matthews moriría el 10 de enero de 1815 en un asilo privado en Londres después de 18 años privado de su libertad. Es así como, desde intuiciones puramente místicas o sobrenaturales hasta llegar a una concepción estrictamente neurobiológica, la evolución de la esquizofrenia a punta de ensayo y error pasó de atribuírsele al demonio hasta que a finales del siglo XIX se estableció como un deterioro mental o demencia precoz. Ya en el siglo XX se introduce el término esquizofrenia, mente dividida, término acuñado por el psiquiatra Eugen Bleuler. Fue el Dr. Bleuler quien estableció los primeros síntomas fundamentales de esta enfermedad, denominados como las 4 AES. Asociaciones, pensamiento desorganizado, afectividad, respuestas de tipo emocional inapropiado o planas, ambivalencia, presencia simultánea de sentimientos contradictorios, autismo, aislamiento del mundo y creación de un mundo paralelo interior. En 1952, con la hipótesis dopaminérgica introducida por el médico y farmacólogo sueco Arvid Carlsson, que le valió el Premio Nobel de Medicina en el año 2000, se establece la base biológica de la enfermedad y se empiezan a hacer los primeros ensayos con antipsicóticos, bloqueadores de receptores de dopamina. Bases suficientes tenemos para convencer sin presupuesto con los datos suministrados y tener una panorámica general de lo que es la esquizofrenia, cuál es su diagnóstico y tratamiento. Hasta donde se ha establecido, y a grosso modo, es un trastorno mental grave y crónico que afecta el comportamiento y la conducta de la persona. El diagnóstico clásico clínico, según el DMS, la Biblia de los psiquiatras, se basa en la observación de los síntomas, presencia de alucinaciones por lo general auditivas o visuales, delirios, trastorno formal del pensamiento durante un periodo de 6 meses. También se cuenta con la intervención del psiquiatra, una entrevista detallada del historial del paciente y su comportamiento durante la intervención. Por último y no menos importante, un examen clínico detallado para descartar que los síntomas no se deben a otras causas como el consumo de drogas psicoactivas o enfermedades médicas. Como conclusión subjetiva podríamos decir que su todavía talón de Aquiles radica en el diagnóstico, ya que ni un escáner u otro tipo de análisis da un diagnóstico certero, solo contamos con la interpretación aguda del profesional. Tal vez estos datos suministrados generan más dudas que conjeturas, es lo que hay hasta el momento de grabar este video. En pocas palabras, la ciencia aún no ha identificado una causa para la esquizofrenia. Los expertos la consideran un trastorno multifactorial, metiendo de matute estos 3 pilares fundamentales. Uno de los riesgos que consideran más importantes es el genético, con un 80%, estableciendo la herencia sin especificar un solo gen, sino varios alterados. A veces falta o sobran pequeños fragmentos de información en ciertos cromosomas. El segundo factor involucraría un fuerte desequilibrio en los neurotransmisores, lo que desencadenaría un exceso de dopamina produciendo síntomas psicóticos y las llamadas alucinaciones. Teniendo ya esta predisposición, los factores ambientales y de desarrollo actuarían como gatillos, entre los que se incluyen complicaciones durante el embarazo, el exceso o uso del cannabis en la adolescencia y el estrés social. Tomando el caso de Nick para contextualizar, según los datos suministrados, la situación en casa de los Rainer se empieza a complicar cuando Nick cumple 11 años, año 2004. A esta edad, Nick empieza a presentar problemas de conducta y comportamiento que derivan en grandes episodios de ira. Estos arrebatos se traducían en violencia, tanto así que un amigo, no tan amigo de la familia, relataba:
Rock, su padre, tenía que contenerlo físicamente, sujetándolo fuertemente para evitar que se hiciera daño o lastimara a los otros. A partir del inicio de la prepubertad y pubertad de Nick, la dinámica de la familia Reiner daría un giro significativo, tal como el mismo Nick lo reconocería. Más allá de formarse como individuo ético que tenía o por lo menos trataba de dominar autónomamente sus impulsos, sus clónicos espasmos, metafóricamente hablando, lo llevarían a empezar a consumir sustancias psicoactivas a los 14 años. Esto, aunado con la incipiente enfermedad que ya empezaba a manifestarse, se convertiría en un cóctel explosivo a punto de implosionar. La estabilidad emocional de su familia pasaría a convertirse en un estado de angustia, caos y crisis constantes. Con este arbusto retamando, en la segunda parte de este video nos adentraremos en el proceso de ríspida adaptación que la familia Reiner tuvo que padecer. Al contemplar cómo uno de sus miembros se autodestruía lenta e inconscientemente. Esto fue Cine y Adicciones. Dale like si te ha interesado el video y suscríbete. Muchas gracias.